Vamos con noticias del mundo. Hemos estado súper pendientes respecto a la situación en Ecuador con estas protestas que dice el gobierno las han sabido controlar, respetando también a los derechos humanos. Sin embargo, sabemos que la situación puede ir cambiando con el pasar de las horas y de los días. Pablo Soto nos tiene todos esos detalles. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Muy bien, Claudia. Muy buenas tardes. Claro, ayer a esta misma hora les decíamos sobre todo lo que había dicho el gobierno, de que había sido una jornada tranquila en torno a las protestas, pero las agrupaciones de indígenas y campesinos comenzaron esta jornada una segunda nueva huelga general en contra de las políticas económicas que han sido adoptadas por el gobierno. Los manifestantes han bloqueado durante esta jornada varias vías en distintas provincias del país, como la carretera panamericana, la principal carretera del país en la salida de Quito. Ahí dejaron tierra, troncos y encendieron con fuego varios neumáticos, mientras que además un grupo de personas comenzó a talar árboles en un cerro cercano para poder fortalecer estas barricadas en esta carretera. Una huelga que fue convocada en primera instancia por grupos indígenas, pero que también se fueron sumando otros grupos sociales como sindicalistas, agricultores y otros sectores de la sociedad, quienes están molestos por el alza que ha experimentado el precio de las bencinas en este último año, que se está acercando a duplicar su valor, pese a que el presidente Guillermo Lasso anunció la semana pasada la congelación de sus precios. Siguen las manifestaciones en su contra, porque también los sindicalistas están protestando en contra de la reforma laboral que promueve el mandatario y que, entre otras muchas cosas, flexibiliza las relaciones laborales en los contratos temporales y parciales, que son la gran mayoría de los ecuatorianos. Cerca de 7 de cada 10 personas en ese país tienen ese tipo de contratos. En su primer día de manifestaciones, esta jornada terminó con 18 manifestantes detenidos, 8 policías heridos y 2 militares secuestrados por los indígenas. Ha hecho diferentes llamados acá a no compartir noticias falsas el presidente en el último momento, diciendo que el gobierno nacional no tiene la competencia o la atribución para fijar los precios de los pasajes del transporte público, que es algo de lo que se estaba hablando también. Ahora, ¿qué va a pasar con estas protestas en los próximos días? Recordemos que mañana es jueves, ¿no? Mañana el presidente de Ecuador viaja por 10 días a Europa. Va a estar en España, va a estar hablando de medio ambiente, así que ¿qué va a pasar con estas manifestaciones que están directamente dirigidas a él en el fondo? Vamos a ir monitoreándolo de cerca. Claro, y es una de las grandes críticas, además, la falta de respuesta que, según ellos, ha tenido el gobierno, porque más allá de la que se haya congelado el precio de las bencinas, que en un principio pensaban que no iba a ocurrir nunca, pero el gobierno está teniendo miedo que se vuelva a repetir la historia tal como ocurrió en el año 2019, con una protesta también protagonizada por los indígenas, cuando el presidente Lenín Moreno finalmente decide también congelar el precio de los combustibles, pero esta vez el problema es que el gobierno no ha tenido una respuesta suficiente, porque se le han ido sumando demandas como la reforma laboral que está impulsando, y la falta de respuestas por parte del Ejecutivo está generando la indignación de las personas, sobre todo porque pensaron que en algún momento pudo cancelar este viaje a Europa, pero finalmente el mandatario decidió continuar con su agenda internacional. Sí, tienen miedo respecto a un futuro o eventual estallido social, ¿no? Así es, algo que se ha estado repitiendo en la región, lamentablemente. Vamos a continuar en Brasil, porque como una payasada calificó el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, el informe de la Comisión del Senado que lo acusa de los crímenes contra la humanidad y otros 8 delitos que están relacionados con su gestión a la pandemia del COVID-19. El mandatario dijo no estar preocupado con su futuro, ya que para él este informe no vale absolutamente nada, y de todas formas reconoció que este documento genera problemas para el país. Principalmente dijo que para su economía, ya que afectaría la imagen de Brasil, por lo que podría influir además negativamente en la decisión de inversionistas extranjeros. Pero bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora con Bolsonaro y con todo este informe que fue presentado por el Senado? Luego de esta recomendación de acusar al mandatario, el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien tiene que decidir si abre o no una investigación en su contra, y de aceptarlo va a tener que solicitar la autorización a la Corte Suprema para poder imputarlo debido al cargo que él ostenta, el mandatario de Brasil. Pero en el pasado, Aras ha tomado partido por el presidente y es considerado un protector de él. Pero de seguir este trámite, el fiscal va a tener que presentar estos cargos y el caso se va a tener que trasladar a la Cámara de Diputados, algo lo que ya ha ocurrido anteriormente con el caso de Dilma Rousseff.
De esta manera, los diputados van a tener que votar la suspensión de Bolsonaro de su cargo por al menos 6 meses para poder continuar con este juicio. También hay otras dos opciones, ya que se espera que no se pueda avanzar esta arista judicial por parte de la Fiscalía General por toda la protección que cuenta Bolsonaro, pero existen otras opciones que puede continuar este informe. Iniciar una solicitud, por ejemplo, de juicio político, la que además se sumaría a las más de 100 que ya se han presentado en contra de Bolsonaro y que se encuentran archivadas en la Cámara de Diputados por parte del presidente de la Cámara de Diputados, quien ha decidido congelar todas estas solicitudes, ya que también es cercano a Bolsonaro. Y la otra es abrir un caso en la Corte Penal Internacional de La Haya, tal como se los mencionábamos ayer, pero hasta el momento no existen mayores detalles si eso va a ocurrir o no con el mandatario. El que le prestó ropa inmediatamente fue Donald Trump a través de un comunicado diciendo que Brasil tenía el privilegio de tener un tremendo presidente, etcétera. Claro, siempre han tenido políticas parecidas, sobre todo que fueron los dos súper criticados por el manejo de la pandemia, entre otras cosas, ¿no? Pero además porque Donald Trump vivió un periodo similar, que sabíamos que el impeachment no importaba mucho, además estaba terminando su gobierno, pero se quería dar una señal política y marcar un precedente, que es lo que se busca hacer también en este caso con Jair Bolsonaro. Claro, pero por otro lado también tuvimos algunas críticas por parte de Nicolás Maduro, quien criticó, por supuesto, todo lo que ha hecho el mandatario brasileño con respecto a la pandemia. Vamos a ver qué pasa finalmente con Bolsonaro dentro de las próximas semanas, si va a continuar a través del Congreso o si finalmente lo van a acusar formalmente en la Corte Internacional de La Haya. Bueno, la justicia británica inició durante esta jornada la audiencia sobre la posible extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Todo esto en medio de protestas en favor, por supuesto, de este hombre de ya 50 años. Cuando comenzó esta audiencia, el país norteamericano apeló a la primera sentencia que fue rechazada y esta vez anunció que Assange recibirá las garantías necesarias en caso de ser entregado al gobierno estadounidense, asegurando que no va a ser sometido a medidas especiales ni tampoco va a estar detenido en el polémico centro penitenciario de alta seguridad de Florence, en Colorado. Pese a que en primera instancia no tenía previsto asistir, Assange se conectó a esta audiencia a través de una videoconferencia. La justicia británica había decidido en enero rechazar la demanda de extradición que fue presentada por Washington, argumentando esta vez que existía el riesgo de que Assange se suicidara, teniendo en cuenta que enfrentaría en el país norteamericano una pena de 175 años de prisión. Pero esta vez Estados Unidos corrigió todos estos detalles y declaró que el hombre de 50 años recibiría, en caso de llegar al país, cuidados clínicos y psicológicos para evitar, por supuesto, que termine con su vida. Una apelación que va a durar los próximos 2 días y que además se trata del último recurso antes de que Estados Unidos pueda llegar hasta el Tribunal Supremo si es que se rechaza en esta semana.